Hoy Ariadna hemos querido entrevistar a Esperanza Borús, que vamos a tirar de un hilo de nuestra propia tradición, la exégesis cristiana, el descubrir qué hay en los evangelios de enseñanza que podamos aplicar aquí y ahora para despertar, para tener una experiencia real de que Cristo nace en cada uno de nosotros si abrimos y purificamos nuestro corazón. Pues Esperanza Borús, muchísimas gracias por acudir. Pues estoy muy contenta de estar aquí. Vamos a hablar de exégesis, una palabra que ahora aclararemos, pero quiero empezar con un texto tuyo, con un párrafo de uno de tus libros. Dice: la cristiandad conoce y ama al Cristo manifiesto en la persona de Jesús de Nazaret, pero poco o nada sobre el Cristo oculto, el cual constituye la esencia de luz encerrada en el corazón humano, y que las Escrituras nos revelan si se sabe buscar entre los repliegues de las parábolas y los dichos de Jesús. En tu libro de Luminarias y Asombros recoges el testigo de Roberto Pla, de hacer una exégesis cristiana desde el compromiso de la propia metanoia. Tú fuiste discípula también de Klein, un maestro advaita, y has abierto a la mirada al cristianismo. ¿Cuál es tu mirada a la hora de abrir el fruto de los evangelios? La Vedanta Advaita, la doctrina, Roberto Pla, desarróllanos un poquito. Bueno, vamos a, esta frase que has leído es más de Roberto que mía, y yo la coloco ahí porque me parece que orienta muy bien para lo que luego va a salir, para lo que luego va a ser visto. Roberto decía que cuando era muy joven lloró sobre los evangelios, porque los evangelios, decía, no es una lectura fácil, no es una lectura sencilla. Eso es lo que creen, pero hay cosas ahí muy secretas. Hay pasajes y hay dichos de Jesús que tienen esa simplicidad, que no tienen más que una lectura. Pero hay otras cosas que son mucho más difíciles. Y él decía que lloraba. Para entender algo de lo que hay ahí escondido, se necesita no solamente el conocimiento de las Escrituras, sino una experiencia de vida. Es decir, que la persona, cuando hace un trabajo sobre sí misma, eso va a autorizarla para que comprenda cosas que si no, no puede comprender de ninguna manera. Entonces, meditar y leer, las dos cosas tienen que ir muy unidas. Y el cambio de ser. Si no hay cambio de ser, se nos escaparán muchísimas cosas. A medida que tu ser cambia, tú vas adentrándote en el misterio de muchas de las frases, de los dichos de Jesús y de las parábolas que tienen más de una lectura. Y más de dos. Y más de dos. Probablemente se va a ir viendo poco a poco todo lo que hay detrás de allí. ¿Por qué ese doble significado, el oculto y el manifiesto? ¿Por qué en los evangelios se juega con esos dos niveles que necesitamos, como tú bien dices, purificar el corazón para poder leerlos? ¿Por qué Jesús dice en esta parábola: a todos estos les hablo en parábolas, para que oyendo no oigan y viendo no vean? Solo a vosotros os daré a conocer los misterios del reino. ¿Qué quiere decir Jesús ahí? Aparentemente esa es una afirmación casi injusta y muy cruel, a no ser que se vea lo que pueda haber detrás. Hay niveles de comprensión y tú no te puedes acercar a una comprensión más honda, más profunda, de mayor calado, sin antes haber vivido otra experiencia. Yo creo que lo que Jesús está diciendo en ese momento es que se necesita una preparación. Y después de esa preparación los ojos se abrirán, los oídos se abrirán y el hombre recibirá. Pero de momento no puede ser dada la verdad a todos, porque esa verdad podría ser pisoteada. Entonces, cuando se dirige a los discípulos, dice: a vosotros os hablaré de otra manera. Y normalmente Jesús, cuando habla a los discípulos, íntimamente se retira. Por ejemplo, el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña todo el mundo lo tiene escenificado, ¿verdad?, como una multitud rodeando a Jesús. Y si se leen los evangelios se ve que no es así, no hay tal multitud. La multitud
se ha dejado atrás. Jesús habló a la multitud y después se retira, y sube a un monte, que todo tiene un sentido, sube a un monte y allí sentados, entonces habla a los discípulos de otra manera, con otro significado, ¿verdad? Pero esos niveles existen y está muy bien que en general para las masas se le dé esto. Lo triste y casi lo trágico es que solo se dé esto. Para que pueda comer carne en vez de leche. Que no se conozca lo que hay detrás. Es decir, que no se ayude a la persona que está interesada en los evangelios, en la enseñanza de Cristo, que no se la muestre una verdad que está escondida ahí en los repliegues de las parábolas y que tiene por lo menos otro sentido que no es literal, no es manifiesto, y es de lo que habla Pla en su libro y en Luminarias también. Que es de lo que queremos hablar hoy en la entrevista, pero antes de llegar a empezar a mirar entre los repliegues con esa mirada, una mirada más abierta, una mirada más desde un corazón purificado, mi pregunta es ¿cómo saber si nuestra exégesis es inspirada o estamos cayendo en interpretaciones subjetivas que alteran la verdad o que adecuamos la verdad a lo que queremos que diga, o a esas doctrinas que el propio cristianismo primitivo tuvo que combatir, como el gnosticismo, ¿no? ¿Cómo sabemos que realmente nuestra mirada se acerca y descubre ese significado oculto del Cristo interior? ¿Cómo lo sabe cada uno? ¿Cómo lo sabe cada uno? Cuando uno lee algo o descubre algo, comprende algo, eso tiene un eco en uno mismo. Y probablemente cuando se expresa eso que uno ha comprendido, tiene un eco en el otro, porque en realidad la verdad está ya escondida en cada hombre y solo necesita ser resucitada, solo necesita ser apuntada un momento para que aquello se pueda ver. No hay nada que se pueda demostrar, o sea, no podemos demostrar nada. ¿Quién va a demostrar ni la existencia de Dios ni la verdad de una cosa? La verdad te tiene que resonar y si te resuena, vale. Y si no te resuena es que todavía pues no ha llegado tu tiempo. Pero esa resonancia además viene preñada de una gran alegría. La alegría de descubrir y sobre todo una tradición que es la mía, es donde yo he nacido. Claro que yo he viajado hacia la Advaita y he viajado hacia otras tradiciones y he conocido otras tradiciones y probablemente esas tradiciones me ayudaron mucho a comprender la mía. Por eso les doy gracias, ¿no? Pero cuando descubro en la mía los secretos que hay, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Me das pie a hablar una frase también que creo que no sé si es tuya o de Pla, pero tú la nombras en tu libro de Luminarias, que de alguna manera está cosiendo estas miradas, ¿no? Esa búsqueda que hemos hecho muchos a Oriente, ¿no? Esa Vedanta Advaita, ese budismo que de repente ilumina o fecunda, ¿no? La mirada para poder entender nuestras propias raíces cristianas, ¿no? Y dice, el mundo es nada, por ello cualquier conocimiento de las cosas o sobre los seres es miseria, solo sería riqueza o realidad el conocimiento del Padre, el conocimiento del sí mismo. Te pregunto, cuando equiparas el sí mismo de los Vedas con el Cristo interno, me surge la pregunta, ¿es compatible el Dios personal del cristianismo con el infinito impersonal del Vedanta? Bueno, en primer lugar, quiero decir que lo que tú has apuntado al principio, el conocimiento de sí, el conocimiento de la máquina, de las funciones, es completamente necesario. Si no está ordenada la máquina, si no están equilibrados los centros, si hay desorden de cualquier tipo, desorden emocional, desorden de pensamiento, no se puede dar un paso más alto. Eso es imposible. El Dios personal, yo no sé qué es eso. No sé. Creo que la chispa divina está en cada hombre, lo dice Juan en su prólogo del cuarto evangelio, ¿verdad? Que la luz está en el mundo, aunque el mundo no la recibió, y que en cada hombre está esa palabra luz, esa chispa de luz divina, ¿no? Y
Bueno, a eso se le llama personal. Lo personal puede ser una máscara nada más. Como persona, ¿cómo te puedes relacionar con Dios? No tienes que atravesar la persona para acercarte a la verdad. La persona, en ese sentido, y como máscara, no tiene más que la función de expresar esa verdad que ha intuido. Nada más. La persona, se habla mucho de la dignidad de la persona, del humanismo y todo esto, pero la persona en realidad solo es un instrumento. Y un instrumento que tiene que servir o no sirve para nada, o solo sirve para el autoengrandecimiento. Entonces, no entiendo, yo veo un poco confuso esto del Dios personal y de hablar a Dios de mis cosas y todo. Eso lo encuentro un poco rancio. Hay otro modo de acercarse a la verdad desde uno mismo, ¿no? Allí donde ya no hay palabras y allí donde no hay persona. Entonces, ¿cuál sería la verdadera oración? Aunque no sé si esto es escandaloso. Bueno, es la visión desde la que es la visión que tú tienes y has venido a traernos aquí al hilo de Ariadna, que vamos ofreciendo distintos islos. Entonces, creo que en tu capítulo hay un capítulo que hablas de la verdadera oración, en Luminarias y Asombros. ¿Qué sería entonces la verdadera? Claro, sí, la verdadera oración está muy clara, está en el Padre Nuestro. Fíjate que no se pide nada. Bueno, se pide el reino. Pero si tú empiezas a deletrear el Padre Nuestro, es una ofrenda. Primero es una llamada al origen, ¿no? ¿Cuál es mi origen? Mi origen está arriba en el Padre, ¿no? Y después es una cesión, hágase tu voluntad. Cuando vamos a orar, estamos pidiendo que se haga nuestra voluntad, no la del Padre, ¿no? Yo tenía un amigo que decía que cuando llegaba a ese punto del Padre Nuestro, que dice hágase tu voluntad, ya no podía seguir. Eso no lo podía hacer. Pero creo que esa persona no entendía que mi verdadera voluntad es la voluntad del Padre. Las otras voluntades son voluntades de yoes por ahí, que andan circulando, y que están muchas veces a oscuras, muy escasos de luz, muy escasos de luz. Entonces la verdadera oración es silencio, entrega, ofrenda, porque además en los evangelios está muy claro, dice lo que te hay que pedir, si ya sabe vuestro Padre, ¿no? Dice Jesús, si ya sabe vuestro Padre lo que necesitáis, pedid el reino, pedid el pan, pero el pan transustancial, ¿no? El pan de la verdad, ese pan que necesitamos cada día para seguir comprendiendo y caminando. Y esa es la respuesta. Si es que lo otro son plegarias, es que me doy cuenta de mi vida, de mi pequeño corralito. En mi pequeño corralito considero que hay este tipo de necesidades, que hay estas otras cosas que me estorban, que no quiero, y entonces pido a lo alto, ¿verdad?, que me quite lo que me estorba y que me dé aquello que creo que me falta. Pero lo único que me falta es ser. Ahí está la vaina todo. Lo único que el hombre necesita es ser. Y lo demás es perder el tiempo, completamente. Esa es la oración. No hay en cuanto ya no hay intereses personales. Los intereses personales están de espaldas a la verdad. Cuando le preguntaban a Nisargadatta, este gran maestro que ya falleció, ¿no? Decía, quiera lo que tiene y no quiera lo que no tiene. Si se entrega, si el hombre se tiene que entregar, no hay más. En el momento en que se entrega todo sale, todo fluye. Pero una cosa, Esperanza, eso es como la diferencia que también Klein la hablaba, ¿no?, entre la vía directa del Advaita, ¿no?, sí, y la vía progresiva, donde hay un camino en el que uno va purificando, ordenando esas emociones que hemos hablado antes, sí, que son velos. Es decir, ¿cómo se conjuga esa, que la vía directa o de acceso directo es la más rápida, la más real, respecto a un camino progresivo de ir purificando, de tomar leche para poder tomar carne? ¿Cómo lo conjugas tú? Y tal como yo lo puedo ver, hay un momento en el que el hombre tiene que hacer su trabajo. Es un trabajo de picapedrero, pero tiene que hacer sus esfuerzos. Y ahí hay un progreso, pero es un progreso
mediante el cual el hombre se va liberando de aquello que le estorba, va quitando obstáculos. Esa sí es una vía progresiva y que además nos compete a nosotros. Y una vez que esa vía está hecha, que también es el bautismo de agua, la limpieza de las aguas psíquicas, en el momento en que eso ya está hecho, entonces no es más que ponerse en disposición de. Y ahí empieza la verdadera vía, la vía directa. Yo he hecho el trabajo que tenía que hacer, que a lo mejor probablemente lo tengo que hacer durante toda mi vida, ¿eh? Igual durante toda mi vida tengo que hacer ese trabajo. Y al mismo tiempo estoy en la vía directa, porque sé que hay cosas a las que yo no puedo llegar, que esas tienen que venir de arriba, pero vendrán de arriba cuando el terreno de abajo esté preparado. O sea, yo veo una conciliación, ¿eh? Entre las dos vías. Una simultaneidad, ¿no? Una paradoja divina, ¿no? Sí, y también efectivamente una simultaneidad, como has dicho. Creo que las dos cosas son posibles. De acuerdo, entonces vamos a empezar a hablar de esa vía progresiva y esa vía directa a la vez, si te parece. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Otra... Eso debe ser de San Pablo, por ahí. ¿Cómo miramos con esa lectura que hemos dicho, que es una lectura del significado oculto, para guiarnos cómo vamos haciendo, cómo vamos llegando a que esa palabra se haga luz y resucite en nosotros? Cuéntanos un poquito líneas para seguir. Líneas para... es la limpieza, es decir, primero el conocimiento de sí. Lo que en el templo de Delfos venía, hombre, conócete a ti mismo. Había dos inscripciones, no una. Sí. Una era esta y otra es nada en exceso. Y en la personalidad del hombre va muy de un extremo a otro. Ir de un extremo a otro significa que en el punto medio entre un extremo de alegría, de pena, de fracaso, de éxito, de todos los extremos que nos encontramos, el hombre siempre está viviendo la experiencia de un lado del péndulo o de otro lado del péndulo, pero el punto medio, que es el presente, vivo, lo real, eso se escapa. Ahí el hombre tiene que empezar a detenerse y a vivir ese instante de presente que no está en los contrarios, que los concilia. Los griegos también decían, en el punto medio está la virtud. La virtud no está en un extremo del péndulo o en el otro, está en ese punto brevísimo, porque en cuanto el péndulo pasa por ahí ya se va al otro extremo. Pero ese punto en el hombre equilibrado tiene que ser buscado y encontrado, porque es desde ahí desde donde se encuentra la verdad. Y cuando hay atención, uno empieza a conocer todos esos aspectos de la personalidad que no son yo, pero a los que decía yo siempre, es decir, todos los aspectos con los cuales me identifico. Cuando hay una separación de esa identificación con lo que no es un aspecto mío que ha salido, un enfado, un estado cualquiera de nervios, de cólera, de celos, de lo que sea, cuando hay un estado de eso, siempre tiene que haber un testigo último que registra eso. Ese es ese punto. Y desde ese punto se va a hacer el camino. El camino no se puede hacer con grandes entusiasmos, ni con grandes fracasos, con grandes fervores, sino con mucha seriedad y no buscando experiencias maravillosas, ¿no? Sino viviendo el momento, mi taza de infusión, mi conversación contigo, lo que mi entorno me ofrece, esa entrega. Y desde ahí no me voy a los opuestos. Los opuestos son mirados desde mí, desde esa conciencia testigo. Y desde esa conciencia testigo es como se hace el trabajo de purificación por una parte y de elevación por otra.
Me comentabas antes que ahora... No sé si esto es sencillo o... Es sencillo, yo creo que sí, que para el público que solemos tener se ha hablado mucho de la atención plena, hemos hablado mucho de budismo, hemos hablado mucho de esa mirada de ser hijos del instante, hijos del presente, como dicen en el sufismo. Yo creo que sí. Ahora que me gustaría Sí, apuntar sí. una cosa sobre la atención, porque sobre la atención también se tienen ideas que me parecen un poco confusas. Muy bien. Cuando se dice a alguien que esté atento, eso como parece que como crea una tensión. Sí. Y yo voy a repetir lo que decía Klein. La atención no es un hacer, es un recibir. Muy bonito. Y en ese momento es otra cosa, es otro estado en el que entras. Cuando tú lo que quieres es estar atento, hay una crispación en un momento. Pero si te dicen, no, si la atención es un recibir, dejar que lleguen las cosas, en ese momento el estado es otro ya, ¿verdad? Sí. Y muchas veces eso no se conoce. Igual que cuando se dice obsérvate, la observación es necesaria, la observación, tampoco se sabe lo que es realmente observar. Porque cuando todo el mundo cree que se observa, todo el mundo dice, no, yo sí, yo observo que me pasa esto, observo que soy así, observo que soy de la otra manera. No, eso no has observado nada. El observador nunca se puede identificar con lo observado. Lo observado está fuera de ti. Cuando tú dices, yo estoy enfadado, eso no lo has observado. Cuando tú dices, hay un enfado, sí, eso ha sido observado. Pues voy a aprovechar que te has metido por aquí, porque creo que tú también hablas mucho, y Klein hablaba mucho de la importancia de la relajación del cuerpo para que pueda surgir esa observación y esa atención que se entrega, que no es tensión. ¿Nos puedes desarrollar cuál es el papel? Y luego ya nos seguiremos metiendo en los evangelios. El primer objeto de mi atención es el cuerpo. Y Klein, más que de relajación, hablaba de dejar despertar la sensibilidad corporal. Dice, bueno, la relajación todavía puede ser un cuerpo muerto o un cuerpo anestesiado. Es dejar vivir la sensación corporal, dejar que el cuerpo se exprese. Y en ese momento algo se aquieta. Cuando hago con los amigos ejercicios, nunca hablo de relajación y nunca les pido que intenten relajarse. Porque antes de relajarse hay que reconocer las tensiones. Y antes de estar atentos, también hay que reconocer los estados de inatención. Cuando tú empiezas a dejar vivir tus manos, tu sensación corporal, tu respiración, tú dejas que el cuerpo se exprese, viva, porque el cuerpo está, el pobrecito, anestesiado por una mente gordísima, grandísima, que ocupa tantísimo lugar, ¿no? A partir de ahí viene la verdadera relajación, que es vida, que no es adormecimiento y que es lucidez también. Esa es la relajación de Klein, ¿no? El despertar de la sensibilidad corporal, porque vemos que hay muchas zonas del cuerpo anestesiadas, frías, que no se alcanzan. Y entonces uno habla pero está lejos de su cuerpo, uno hace pero está lejos de su cuerpo. Y el cuerpo es un buen instrumento con el que hay que ser muy amable. Y para ser amable con alguien, por lo menos hay que verle. Si no le ves, no es posible eso. Vamos a contar esto mismo desde nuestra cartografía cristiana con el portal de Belén, que creo que ahí le sacas tú mucho jugo a un camino de purificación y de todos estos elementos que estamos hablando, ¿no? Del cuerpo, de lo psíquico. ¿Nos puedes desarrollar ahora que la Navidad y vamos a salir el 1 de enero? Nos centramos solamente en el portal. Empezamos con solamente en el portal. Vale, solo en el portal. Lo que quieras. Sí. Fíjate las figuras que hay ahí, ¿no? Por supuesto está María, que encontramos en María, que es un centro emocional purificado, un alma limpia. Por eso, un alma limpia ha concebido en sí la luz de lo alto, el niño que está ahí. Por lo tanto, ahí está la función emocional en María, con un equilibrio y con una belleza enorme. Después está San José. San José, todo el mundo sabe que cuando
descubre que María está preñada, que va a tener un hijo, decide repudiarla, porque la razón, el centro intelectual, comprende que eso no es obra suya y por lo tanto no quiere aquello que no es una idea, aquello que él no ha aprendido, no es, la razón quiere apropiarse de todos sus pensamientos, es la ciencia, es tal, y es muy orgullosa en todo eso, ¿no? El ángel, gracias a Dios, se le aparece y dice, no, mira, es que ese hijo no es tuyo. La mente no puede parir eso. Eso viene de otro lado. Así que dedícate a cuidar y a proteger a ese hijo que no es tuyo. Y ahí está José como centro intelectual también. Detrás la tradición, porque esto creo que no está ni en Lucas ni en Mateo, detrás están los animales. Hay un buey y hay una mula. El buey es como la representación de lo más fuerte en el hombre, de la función primera y primaria en el hombre porque sostiene la vida, que es el centro instintivo. Si el centro instintivo falla, todo se viene abajo. Pero es un centro instintivo que está ahí quieto, acompañando, dando calor. No es un centro instintivo que se ha puesto en primer lugar, sino que está detrás, cuidando de la vida, cuidando de todo eso. Y la mula es un animal estéril. Es un animal estéril, no puede hacer nada por sí mismo, no puede dar a luz nada. Sin embargo, no es echada del pesebre, de esa cueva. Ninguno de los dos son echados, porque todos son necesarios. Esa mula, entiendo que esa parte estéril es la personalidad del hombre. La personalidad del hombre por sí misma no puede hacer ni puede dar nada. Solo si se pone al servicio de lo otro, de lo que está más allá, solamente entonces es estupenda. Solo que, claro, eso, el portal representa a un hombre en perfecto equilibrio, un hombre realizado, donde cada pieza está en su lugar. Pero en la casa psicológica del hombre no está así. El buey y la falsa personalidad están en primer plano y ocupando todo el espacio. Y allí, escondidos, ¿verdad?, muy ocultos, se encuentra un centro emocional todavía sin desarrollar, un centro intelectual un poco engreído y una chispa de luz que nadie puede matar, ¿no?, pero que está ahí, arropada. Los textos, el texto de Lucas es muy curioso en cuanto a que cuando nace el niño, Lucas nos dice que María lo envuelve en pañales. Esto parece un dato que no tiene ninguna importancia, y la tiene mucha. Porque poco después, cuando hay un ángel que se aparece a los pastores que velan en la noche, en la oscuridad, también les dice que se alegren, que les ha nacido un niño y que está envuelto en pañales, que lo encontrarán porque está en un pesebre, recostado en un pesebre y envuelto en pañales. Qué cosa más curiosa. ¿Por qué no le dice ir hacia la derecha, hacia la izquierda, seguir por este camino, por el otro y encontraréis en unos establos? No, dice, buscaréis al niño, pero el niño está envuelto en pañales. Un pañal es el cuerpo, un pañal es la mente, un pañal es la emoción, un pañal es el nombre, el lugar donde he nacido, todas las cosas con las que me identifico, mi ropa, mi familia, mi casa, mi coche. Todo eso termina ocultando lo que está ahí dentro. Termina ocultándolo hasta tal extremo que esos pañales se llegan a convertir en un sudario. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, dice, no está muerto, solo duerme, porque esa chispa de luz nada la puede matar, nada. Pero dice, quitadle las vendas, porque esos pañales
que al principio son muy, muy sencillos y terminan ahogando, terminas asfixiando, y esa chispa de luz de lo alto de Dios, pues es como si hubiera muerto porque no se ve, no es visible, ¿no? Y en el portal está la representación de la casa del hombre y todo el trabajo por hacer, porque en este momento, en mi casa, en nuestra casa, hay un desorden y no está cada cosa en su sitio, ni mi centro emocional está purificado, ni la mente está limpia y lúcida, ¿verdad? Y el centro instintivo ocupa mucho lugar, mucho lugar. Yo quiero comer, yo quiero dinero, yo quiero seguridades, yo quiero todo eso. Y no digamos la personalidad. La personalidad es el rey. Es ese ego gordísimo. Decías también en tu libro de Luminarias y Asombros que el camino que desde la concepción de Jesús hasta su crucifixión y su resurrección es el camino que todos debemos de seguir, ¿no? Sí. Que de alguna manera lo uno con este poner orden en esta casa que acabas de escribir, que está bastante desordenada, ¿no? ¿Nos puedes hacer como un poquito los hitos, ¿no?, de ese proceso de resurrección, de esa chispa, de que realmente podamos, que esa palabra realmente engendre en nosotros? Claro, la resurrección es cuando se rompe el velo. Antes has hablado de la vía directa, ¿no? Dicen que cuando el Cristo expira, se rompe el velo del templo, ¿no? Y se rompe de arriba abajo. El proceso es todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? Es el proceso de que el grano de la semilla caiga a tierra y muera. Pero para morir hay que despertar. Primero despertar, después morir, después nacer. Y ese es el proceso que viene representado, que es la historia de nuestra vida. Es decir, todo el relato de la vida de Jesús, desde el comienzo hasta su muerte y resurrección y aparición a los primeros apóstoles y tal, no es un relato muy lejano a nosotros mismos. Es paradigma de lo que compete a cada hombre realizar. El hombre tiene que realizar el Cristo interno y para eso tiene que velar, tiene que estar atento. Hay una de las escenas más hermosas de los evangelios es cuando la agonía en el huerto de los olivos, ¿no? Cuando está Jesús orando en oración, entrega al Padre y les pide a los apóstoles que velen, que no se duerman. Y los apóstoles duermen. Pero naturalmente no es un sueño físico aquel. No es ese sueño del que uno se despierta cuando suena el despertador. Es otra clase de sueño. Y el proceso no es más que salir de ese sueño. Cuando uno sale de ese sueño, entonces está la vida. Mientras estamos dormidos, no hay vida. Es una fabricación rara. No conocemos la vida hasta que no salimos, y eso lo sabes. Y Esperanza, la función de la crucifixión, que yo creo que es uno de los símbolos más difíciles de entender para el hombre contemporáneo, cristiano o de raíces cristianas, ese sentido del sufrimiento que tanto ahora en una época de felicismo y de positivismo parece que está penado el aceptar. Fíjate, yo no termino en mi libro con la crucifixión. Terminó ahí, sentí que tenía que terminar ahí, en el huerto de los olivos, porque ahí se acaba, ya lo que viene después, ya no está el hombre. Hay un personaje que carga la cruz. La cruz siempre aparece el Cristo cargando la cruz, pero en realidad el Cristo, si leemos bien los evangelios, el Cristo no carga la cruz, la carga Nicodemo. Es Nicodemo quien lleva, le dicen que lleve la cruz hasta el monte. Y bueno, la cruz lo que tiene, el significado que yo creo que conocemos todos, ¿no?, es cuando lo alto cruza el tiempo-espacio atravesado por lo que viene de arriba, ¿no? Esa es la cruz verdadera. Y el sufrimiento, pues el sufrimiento de Cristo en la cruz es el
final, la última transformación. El hombre, la última transformación que tiene que hacer es la transformación del sufrimiento. Primero el hombre está atento, primero el hombre recuerda en sí, Gurdjieff lo decía, el recuerdo de sí. Empieza ese periodo en que el hombre empieza a descubrir que es otra cosa, que no es eso. Pero luego la siguiente etapa, porque en toda vida hay fricción, es la transformación de ese sufrimiento en gozo. Y esa es la resurrección, la transformación del sufrimiento. Y eso es la plenitud ya. Es el paso último, ese es el paso último. ¿Nos puedes dar pautas para ayudarnos a transformar el sufrimiento? ¿Cómo lo trabajas tú con tus grupos? Mucho antes de transformar el sufrimiento hay que conectar con la conciencia testigo. Y hay que reposar en esa conciencia testigo. Todo es un trabajo de desidentificación de lo falso, todo un trabajo de desidentificación. Un trabajo contra las emociones negativas, que son tan queridas por la humanidad. Permíteme que te mencione otra vez a Gurdjieff, pero decía, el mundo no está dominado ni por el poder, ni por el dinero, ni por el sexo. Al mundo lo gobiernan las emociones negativas. Hay que limpiar las emociones negativas. Y después la imaginación, no me refiero a la imaginación creativa, ¿no?, del artista, del místico, que es verdaderamente un creador, ¿no? No, estoy hablando de la imaginación estúpida y tonta, que ocupa todo el espacio. Entonces, trabajar con la imaginación, trabajar con la identificación, trabajar con las emociones negativas, todo eso es el camino. Y es un camino largo, por cierto. Y no se puede saltar ese proceso. También se habla del amor, claro, en el cristianismo se habla del amor. Pero el amor también, el Cristo, cuando habla del amor, habla a los apóstoles, que son seres, yo creo, bastante evolucionados. No son gente así ruda, que no sabe nada. Yo creo que son gente muy evolucionada. Y dice, si no amáis, amar a los amigos es fácil, pero tenéis que amar a los enemigos. Pero fíjate que en el estado en que estamos, ni siquiera sabemos amar a los amigos. Los amamos en cuanto los amigos nos aplauden, nos hacen caso, nos dicen cosas bonitas, agradables. Pero el momento en que los amigos no salen con nosotros el día que queremos salir, que no nos ayudan y tal, en ese momento ya no nos sirven los amigos, ya no les queremos, ¿eh? Entonces, lo que primero tenemos que hacer antes de aprender a amar es aprender a mirar al otro y ver qué necesidades tiene, necesidades reales. Por ejemplo, soportar las manifestaciones desagradables de los otros. Es muy difícil. Pero ese es el camino. No querer cambiar al otro, porque queremos cambiar al otro para que se acomode, para que se molde a nuestras necesidades. No echarle la culpa al otro de los estados nuestros. ¿Cómo me pones? Tú me has hecho ponerme así. Todo eso hay que erradicarlo. Y eso sí, eso es un camino hacia el amor. Pero mientras eso no se hace, no hay posibilidad de llegar al amor. El amor es una cosa muy alta, y todavía nos queda un gran camino por recorrer, ¿verdad? Expulsar los demonios que decía Jesús en su lenguaje evangélico. Claro. Y mirar al otro, verle, acogerle. Y muchas veces el otro pues no está bien y está enfadado, y saber, todo eso es muy importante. Pues muchísimas gracias, Esperanza, por darnos a conocer un poquito de esta mirada encantada.
y agradecida también. Muchas gracias por venir.